grabar en este computador y compartir pantalla. Entonces me confirman, por favor, si ve la pantalla. Sí, señor. Listo, entonces. eh, ¿Dónde está? Ah, no, pero esta es otra estrella. Entonces, ¿cómo era que entrábamos a Autolisp? Entonces en Manage, entran a Visual List Editor y ahí les aparecen los dos, ¿cierto? Abramos el archivo que tenemos la vez pasada y yo les propongo, por ejemplo, hagamos una modificación, a ver si de pronto entendieron el asunto. No, esto no es tesis. Material CAD 2020, Autolisp, la estrella. Listo, entonces con esto yo estoy generando la estrella. ¿Sí? Si se acuerdan, si yo selecciono aquí todo y le doy cargar selección, ay, tengo que seleccionarlo todo. ¿Sí? Si yo le doy cargar todo, si lo selecciono todo y le doy cargar selección o si le doy cargar la ventana activa, me va a cargar lo que está acá. ¿Sí? Entonces le doy cargar acá, aparece nil, me manda al AutoCAD, selecciono el radio de la estrella, 600, ¿sí? Y en teoría él me hace todo. Tuvo que haberme hecho la estrella, efectivamente. No hizo fue la repetición. Acá, ¿por qué no la hizo? Bueno, básicamente lo que quiero indicarles antes de arrancar con el reloj es que todo esto yo lo puedo modificar, o bueno, la forma de llamarlo, porque ustedes se dan cuenta, yo lo llamo acá, le doy cargar selección y él me manda a la ventana. ¿Sí? Hay forma de que yo cargue eso y que me quede almacenado, por decirlo así, como en un ejecutable. Y que yo pueda ejecutar, valga la redundancia, ejecutar el ejecutable desde AutoCAD sin necesidad de abrir aquí Autolisp. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces debo definir una función. ¿Cómo defino una función? Es fácil. Entonces ustedes abren acá paréntesis, escriben defun, el nombre que le quieran poner. Entonces lo podemos llamar estrella. O procuren colocar nombres cortos, ¿sí? Abren y cierran paréntesis y en teoría aquí cierran el comando. Si se dan cuenta, este se cierra con este. Entonces todo el programa pues debería ir dentro de ese paréntesis. ¿Listo? Entonces aquí ya no es necesario que carguemos la selección, seleccionarla, cargarla, sino que ya me queda aquí almacenado. ¿Ok? Y la puedo mandar a AutoCAD de dos formas. La puedo mandar haciendo clic acá en cargar la ventana activa, ¿sí? O acá en leer aplicación, ¿sí? Y ustedes buscan en su, bueno, donde la tengan guardada. En mi caso yo la tengo en escritorio, Material CAD, ¿sí? Acá. Y le doy cargar. Y bueno, ahí le sale un aviso que no puede ser verificado, que si queremos hacer cargar de todas formas, ¿sí? Aquí desaparece esto, que el archivo LSP fue cargado satisfactoriamente. ¿Listo? Y entonces acá ya no tengo que, bueno, podemos borrar aquí todo esto. Digamos que está desde cero el programa. Entonces ya basta con escribir aquí entre paréntesis est. ¿Sí ven? Y ya me corre el programa como yo lo cargué. ¿Listo? Aquí ya me la hizo completa. ¿Entendido, muchachos? Entonces ya sabemos cómo generar programas, por así decirlo, ejecutables que los podemos correr desde AutoCAD. Bueno,
hagamos aquí una modificación pequeñita. Por ejemplo, queremos ahora que esto sea exactamente igual, esta curvita, pero desde aquí arriba. Sí, o sea, que se una, que se forme aquí así. Les explico. Es más de lo mismo, pero es para como entrar en calor. Sí, entonces supongamos aquí. Entonces ahora queremos hacer lo mismo, pero al revés. Entonces aquí, sí. Acá. Entonces, ¿cómo creen que lo podemos hacer? Así. Es muy fácil. ¿Sí? O sea, hacer lo mismo, pero en la parte superior. Entonces, lo tenemos hecho en la parte inferior. ¿Cómo creen que lo podemos llevar a la parte superior? Entonces les cargo Con aquí. mirror. Es más fácil todavía. Bueno, con mirror se podría hacer, sí, 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 también se podría hacer. Pero también se puede hacer directamente con el comando de línea, haciendo una modificación súper fácil. Cambiando la ubicación de donde va a aparecer la estrella, ¿no? ¿Cómo? Usted dígame, yo le hago caso. Entonces, pongámosle lógica. ¿Dónde está arrancando esta línea? Entonces le estamos diciendo que comience en 0, ¿sí? List. Recuerden que list, primer coordenada, segunda coordenada. Solo que la coordenada la estoy dando como una suma. Y aquí otra coordenada, 0. Entonces, si vamos desde el principio, la primera, entonces es 0,0 acá porque 0 está en 0. Porque, perdón, porque suma está en 0, ¿cierto? Y resta está en el radio máximo. O sea, acá. Recuerden que empezamos a subir acá y empezamos a restar acá. Entonces, la primera línea que vamos a hacer es esta. Desde 0,0 hasta R,0, ¿sí? Y después le restamos uno acá y otro acá. Entonces, ya la siguiente va a ser la división, 0, la suma más la división. La división, ¿cuánto habíamos dicho? Que era, ¿cuánto habíamos dicho? Que la dividíamos entre 100. Y si el radio tiene 600, entonces cada 6 milímetros hay una rayita. Entonces aquí ya queda 0,6 y aquí 594,0, ¿sí? Y así, ta, 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 ta. Pero entonces ahora lo podemos llevar hacia arriba. ¿Cómo podemos hacer lo mismo para que me lo haga aquí arriba a partir del comando de línea, sin necesidad de hacer mirror? Porque sí, yo podría hacer mirror y que la línea de espejo sea esta de acá arriba. Hago una línea entre acá y acá y que esa sea mi línea de referencia y listo. Pero también lo podemos hacer a partir de comandos de línea. ¿Cómo se les ocurre? Muchachos, ¿cómo se les ocurre que podemos hacerlo con comandos únicamente de línea? Formar la misma estrellita, pero al lado contrario. ¿Qué dicen? ¿Quién da más? ¿Nadie? Quizá poniéndole ahí donde dice list 0, ahí poniéndole 500 y en list resta de el otro con 500 también, ¿no? Para que lo inserte allá arriba. No. Hagamos a ver. Entonces usted me dice que aquí ya no comienza en 0, sino comienza en R, ¿sí? Que es el radio. O sea, ya no va a comenzar acá, sino comienza acá. Sí, y la otra pues nada, igual. También R. La otra también en R. Sí, para que se haya el punto 500,500, ¿no? O sea, que lo comience a insertar desde ahí, ¿no? Listo. Entonces usted me dice cuál cambio. Sí, que ya me confundí.
Sí. No le entendí. Alguien que le ayude. Entonces, primero hagamos, a ver, miremos nada más subiendo la línea, cómo nos va. Entonces, démosle aquí guardar. Listo. Y volvemos al programa. Le damos est. Como él ya me borró todo. Ah, pero tengo que volverlo a cargar. Perdón, con ustedes. Cargar aplicación. De nuevo. Cada vez que ustedes hagan una modificación, desafortunadamente hay que cargar. ¿Listo? Pongámosle 600. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se fue así? ¿Qué me faltó cambiar? Entonces se dan cuenta aquí se me fue. ¿Yo qué hice? Yo agregué una línea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. ¿Qué hice? Agregué una línea. ¿Desde dónde a dónde? Entonces comencé que me hiciera una línea en R, de suma de D. Y aquí se mantuviese igual. ¿Por qué se me fue así? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que se fue el dibujo así? ¿Qué me faltó? Por qué no se me fue como yo quería? Si se dan cuenta, aquí está todas las divisiones, pero se fueron se fueron, se me formaron fue líneas paralelas y yo las necesito cruzadas. ¿Qué se les ocurre? Si se dan cuenta, esta primera es la que yo necesito básicamente. Sí, o sea, todas estas divisiones, estas de acá, en teoría estas están bien. Las que están mal son estas de acá. ¿Por qué? Pensémoslo fácil, en Paint, de nuevo. Entonces, esta primera línea, ¿cuál va a ser? La primera línea. La coordenada de esa primera línea, ¿cuál va a ser? 0,500, ¿no? 0,R, pensémoslo en R. Uy, no, no se ve, ¿cierto? Pongámoslo negrito. 0,R, ¿sí? Es este punto ¿hasta dónde? R,0, ¿cierto? ¿Qué dicen, sí o no? Entonces, la primera línea es desde 0,R, 0 en R, hasta R,0. ¿Sí o No no? es R,R. Perdón. R, ¿no? Sí, señor. R,R. R,0 es esta. ¿Listo? Entonces la siguiente, ¿cuál sería? Hagámosla con la primera, con que descifremos la primera, bueno, la siguiente línea ya sabemos cómo debemos aplicar siempre. Entonces la siguiente línea, ¿cuál va a ser? Esta. La siguiente línea va a ser cuando tomemos una división chiquitica acá hasta acá. Entonces ahí cómo es. ¿A qué le resto y a qué le resto? ¿A qué le resto y a qué le resto? Entonces, si se dan cuenta, aquí esta coordenada, o sea, la primera, y siempre es la misma. ¿A qué le empiezo a sumar? A X. Entonces tengo, aquí la siguiente sería 0 más D, ¿cierto? Coma R. ¿Hasta dónde? ¿A qué le resto ahí? Ahí le empiezo a restar ¿a qué coordenada? Y. A la Y. Entonces R se me mantiene igual, coma R menos D, ¿cierto? Entonces ahora llevemos esto acá.
Entonces, ¿yo qué había escrito? Esta es la coordenada que está bien, ¿sí? Y esta es la que estamos modificando. Cuando ustedes quieran hacer un comentario, usan punto y coma. Ahora me perdió el punto y coma. Acá. Entonces, coordenada de la primera porción, por así decirlo. ¿Sí? Esa parte de código no se ejecuta, pero les sirve a ustedes para comentar. Yo siempre cuando programo, por ejemplo en mi caso, yo siempre hago comentarios para que al momento de ustedes vayan a modificar algo, saben que están modificando. Entonces yo les recomiendo que siempre hagan comentarios. Y entonces esta es la coordenada de la segunda porción. ¿Sí? Esto de aquí abajo, ¿qué es? Esto generalmente se llama los incrementos. ¿Listo? Entonces, ayúdenme aquí con esta línea para que me quede así. ¿Cómo debe quedar usted, según ustedes, muchachos? Tengan en cuenta cuál es la que suma y cuál es la que resta, ¿no? Tengan en cuenta que siempre la resta es la que va en Y, perdón, en X, y la suma es la que va en Y. Acá. Tengan en cuenta que aquí suma empieza en 0, ¿sí? Y la resta comienza en radio máximo. ¿Listo? Entonces, acomodemos, por favor, ayúdenme a acomodar para haciendo uso de esto, porque la idea no es crear diferentes incrementos, sino que este incremento me sirva tanto para la primera línea como para la segunda línea. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué dicen? Bueno, no dicen. Entonces yo propondría lo siguiente. Suman de acá, ¿sí? Y aquí R. Básicamente es esto que está acá. Entonces, al primer punto le sumo lo que está en D, ¿sí? Partiendo de que, o sea, prácticamente los intercambio acá, ¿sí? Pero ya este no vale 0, sino vale R. Y llega a este punto donde me empieza a restar, ¿ok? Entonces los tengo que intercambiar. Aquí siempre va a ser R y aquí va a ser algo así. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que funciona o creen que no funciona? Entonces, hagamos siempre, ustedes cuando vayan cuando estén programando, simúlenlo, o sea, piénsenlo cómo lo va a pensar el programa. Obviamente, pues lo pueden ejecutar, ¿sí? Pero hay veces no les va a correr. Entonces, piénsenlo como lo pensarían ustedes en su cabeza. Piénsenlo como quieren que lo interprete el programa y como en realidad está escrito. Entonces, aquí le estoy diciendo que me haga una línea desde suma, por ejemplo, el primer valor. Cogió y entró acá, suma está en 0, ¿sí? Y R está en R, ¿ok? Y entonces le estoy diciendo que me haga una línea desde la suma de suma con D, o sea, 0 con D. O sea, le estoy diciendo que me haga una línea desde 6, R sería 600, ¿cierto? Hasta resta menos R sería, resta menos D sería, resta está en 500, en todo el radio, o sea, 600, y le resto D. ¿Cuánto me da D? 6, o sea, 594, coma, ¿qué? No, aquí la embarré. Aquí es 600, coma, 594. ¿Sí? Siguiente línea, ¿cómo sería? Entonces ya como D quedó sí, quedaría en 6. Ahora le sumo 12. O sea, ya aquí con esta suma me queda ahora en 12. ¿Listo? Entonces ahora me queda en 12.
Perdón, me quedan, me sigue quedando en 6 y aquí le sumo 6, o sea, me queda 12,600 hasta 600, 588. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces veamos si me va a funcionar cuando lo corra. Entonces la primera línea le estoy diciendo que me la haga en 6, 600. ¿Me está funcionando o no me está funcionando? Entonces 6,600 acá, ¿sí? Y que me la haga hasta 600,594, que es esta que está acá. La siguiente, entonces 12,600, o sea, es una línea aquí. ¿Dónde están las líneas? Entonces es una línea, digamos que este es el 12,600, ¿sí? Hasta 600,588 por aquí y así. Entonces, teóricamente nos va a funcionar, pero pues vamos a ver si efectivamente funciona. Esto ya para terminar y ya pasamos al reloj. ¿Listo? No es necesario que ustedes borren acá. Lo que sí tienen que hacer una vez ustedes hagan modificaciones es asegurarse que los guardan. Entonces le dan aquí guardar. ¿Sí? Ya quedaron guardados. Y viene y los carga a la aplicación. ¿Sí? Entonces cargar, aquí le aparece cargado satisfactoriamente, listo. Cuando ustedes lo corren, él le borra todo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros tenemos aquí escrito borrar todo. Entonces él le borra todo lo que haya en la pantalla. Entonces escribimos est, indique el radio de la estrella, entonces 600. Y efectivamente ya me quedó la parte superior. ¿Sí? También se podría hacer con mirror o espejo o simetría, también se puede hacer. ¿Listo? Entonces allá quedó la estrella bonita, completa. Obviamente la podemos refinar para que sea con más divisiones, pues colocando de pronto aquí que la división sea entre 1000 y un radio mayor. Bueno, modificaciones es lo que se puede hacer. ¿Listo? Cerramos ya aquí nuestro programa. Listo, ahora hablemos de nuestro hermoso y amado reloj. Bueno, entonces abramos por aquí Jamboard para que les quede a ustedes básicamente qué es lo que tienen que hacer. Entonces, aquí vamos a hablar del reloj. Entonces, ¿cómo creen ustedes, teniendo conocimiento, todos tenemos reloj en la casa, ¿sí? Reloj análogo digital, con todo el asunto. Uy, carajo, se va a caer la casa. Planos, esto es lo que hemos trabajado, listo. Entonces acá, aquí vamos a escribir cómo dibujar el reloj. Dibujar el reloj. Bueno, entonces el requerimiento es un reloj análogo digital. ¿Qué quiere decir análogo digital? Entonces reloj, para los que no saben, análogo es el de las manecillas, digital es el que hay veces presentan los despertadores o los radios, radio reloj y todo eso. Entonces esos son los digitales y los análogos manecillas. ¿Listo? Entonces, normalmente se comienza por el reloj análogo y con la misma información con el que dibujamos el análogo, dibujamos el digital. Bueno, entonces, ¿cómo creen ustedes que debe comenzar el reloj? ¿Definiendo qué? El círculo. Definiendo el círculo. Entonces el círculo, pues primero que todo, define un centro. Definir el centro del círculo. ¿Sí? Después de que tenemos dibujado el círculo, entonces debemos dibujar las manecillas. ¿Cuántas manecillas? 3. 3. Entonces hay veces se omiten el segundero
En este caso ustedes no lo van a omitir, van a dibujar el segundero, el horario y el minutero. ¿Listo? Entonces, manecillas por 3. ¿Listo? Eso lo pueden realizar con línea sencilla o polilínea. Entonces ahorita yo les muestro un reloj, el que por ejemplo yo hice cuando me tocó. Bueno, entonces generalmente ¿cómo lo hace uno? Uno parte de un dibujo ya hecho. Si quieren se los muestro de una vez. Permítanme, yo lo busco por aquí. Y les muestro los relojes de sus compañeros si quieren del semestre pasado. Entonces vean, por ejemplo, este fue el reloj que yo presenté cuando me tocó, por allá en el 2014. ¿Sí? Entonces aquí está el programa. Yo usé horario, minutero, segundero, ¿sí? Una imagen de fondo. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Por ejemplo, yo que hice reloj funcional y yo dibujé de una vez el reloj. ¿Sí? Entonces, esto ya es como una plantilla. Entonces, yo dibujé ya todo esto. ¿Sí? Acá, acá, acá. Hice las respectivas divisiones. Escribí las horas. ¿Ok? Aquí entonces iba la fecha, día, mes, año. Y aquí el reloj digital. Bueno, ahorita lo ponemos a correr para ver cómo funciona. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, entonces no es que ustedes cada vez que ejecuten el programa tengan que dibujar todo, no, ustedes pueden cargar las cosas, ¿sí? Yo, por ejemplo, también dibujé el horario, el minutero y el segundero, entonces yo las dibujé, los tenía ya dibujaditos, lo único que hacía era insertarlos, ¿sí? Entonces yo ya dibujé cada uno de los elementos. Al momento de ejecutarlo, pues lo único que yo hacía era llamar esos elementos, ¿sí? Insertarlos y ponerlos a rotar. Bueno, entonces ya saben, dibujan lo que ustedes necesiten, hacer la plantilla que quieran, como quieran hacerlo. O sea, esto es libre, lo importante es que funcione. Bueno, entonces línea sencilla o polilínea. ¿Listo? Normalmente uno cómo trabaja o cómo lo hace uno, cómo le pone lógica. Uno primero que todo define un norte, o bueno, por decirlo así, un cero. Entonces, ¿cuál sería el cero del reloj? El que uno diría parte desde acá. Entonces, normalmente el reloj uno pues lo trabaja, diría que el cero del reloj son las 12:00:00, ¿sí? ¿O no? Entonces, ese sería el 12 del reloj. Pero yo les aconsejo que trabajemos el cero como el cero que tomaría AutoCAD. ¿Cuál es el ángulo cero de AutoCAD? Todas las manecillas mirando hacia el 3. ¿Listo? Entonces, todas a las 3 horas, 3 minutos, 15 segundos. Bueno, entonces ahí tenemos otro lineamiento. Entonces, todas dirigidas, todas las manecillas. Yo les estoy dando prácticamente cómo hacerlo. Todas las manecillas dirigidas hacia el 3. Bueno, obviamente partiendo desde 0,0. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en mi caso, ¿dónde está el 0? Si se dan cuenta, yo todo lo dibujé a partir del 0 de AutoCAD. Entonces, este es mi 0, 0. Este es mi 0, 0. Es mi 0 del reloj análogo y a partir de ahí yo ya empecé a dibujar todo lo que está aquí al fondo. ¿Sí? Entonces, primero definir su 0 del círculo y su 0, por lo tanto, el 0 del dibujo, el 0 del reloj. Entonces, pues por facilidad uno maneja el mismo 0 siempre. Las manecillas, las 3, las pueden hacer ustedes como línea sencilla o polilínea, o sea, yo las hice muy bonitas, ustedes pueden coger y dibujar una línea, una más larga que la otra, y listo, ustedes ya me pueden decir ahí que ese es el segundero y válido. Yo aquí no les voy
a calificar si es bonito, si es feo, nada. Lo importante es que funcione. Obviamente, pues que se vea un poquito de esfuerzo, ¿no? Pero pues eso como tal no es el asunto o bueno, el objetivo de la calificación. Después de que ya tenemos definido el círculo, dibujamos las manecillas, tenemos todas las manecillas dirigidas hacia el 3, entonces hacemos, o bueno, tomamos la hora del sistema. Ahorita vemos cómo se toma la hora del sistema. Con la hora inicial del sistema o con la hora del sistema, entonces calculamos la posición inicial de las manecillas. ¿Listo? Tengan en cuenta, muchachos, que en este caso la posición no es exacta. ¿Por qué la posición no es exacta? Muchachos, ¿por qué? Bueno, la pregunta de pronto es acá. Hagamos aquí una cosa. Usemos aquí. Están viendo mi reloj, ¿cierto? Supongamos, ¿dónde está el dibujo? Aquí. Entonces, supongamos es el segundero. Sí, entonces el segundero va de acá, salta acá, 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 acá. Ustedes ven el reloj que él da el salto, ¿cierto? Tac, 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 tac. O sea, él sí va de segundo a segundo. Entonces, este es el segundero. ¿Listo? Tac, tac. Entonces, dejémoslo, por ejemplo, aquí. Dejémoslo ahí. No, dejémoslo acá, por aquí. Sí, dejémoslo aquí. Entonces, ahí faltan 4 segundos para que llegue, para que complete un minuto, ¿sí? Me imagino que ustedes saben, pero pues no está de más mencionarlo. Cada vuelta que da el segundero es un minuto, ¿sí? Y cada vuelta que da el minutero, pues es una hora, ¿sí? Pero ese movimiento, si ustedes se dan cuenta, el único que hace el salto entre posiciones, tan, es el segundero. ¿Cómo se mueven tanto el horario como el minutero? Entonces, si se dan cuenta, tan pronto él pasa por aquí, supongamos que él está acá, este es el azul, es el minutero, ¿sí? Entonces viene el segundero y empieza aquí exactamente, pasa por las 12, ¿sí? O sea, en teoría arranca un nuevo minuto. Entonces, en la medida que va avanzando el segundero, tac, tac, tac. Entonces el minutero, ustedes no ven, si ustedes se detienen a ver un reloj, ustedes no ven que que tan pronto el segundero completa la vuelta, el minutero hace esto, tac, salta acá, ¿cierto que no? Él es progresivo. Entonces, a medida que se va moviendo el segundero, el minutero también se va moviendo muy lentamente. De tal forma que cuando el segundero complete la vuelta, pues el minutero está inmediatamente en el siguiente minuto. Él no hace el salto, él lo va haciendo despacio. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Por ejemplo, cuando van 30 segundos, el minutero está exactamente entre las dos líneas, ¿sí? A medida que él va avanzando, pues se va corriendo. Y exactamente igual pasa con la hora, ¿sí? Entonces supongamos que estamos acá. Y ahora hagamos un verde para la hora. Entonces lo mismo. Cuando pasan los 60 minutos, que el minutero se ha estado moviendo por todo el tablero, ¿sí? Y ya tuvo los 60 recorridos, la hora no llega y salta de acá a acá, ¿cierto? Él también, a medida que va pasando los minutos, él también se va moviendo lentamente, lentamente, de tal forma que cuando estén 00, tanto minutos como segundos, o bueno, 12, él está exactamente acá. A medida que empiezan a avanzar los minutos, él va corriendo. Si ustedes ven, por ejemplo, las 2:30 en un reloj, ahorita a las 10:30, si tienen un reloj análogo, miren y verán que el minutero va a estar más o menos en la mitad, entre las 10 y las 11 en este caso. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que la posición no es exacta.
Todo esto se puede extrapolar y se puede llevar a qué. Todo yo el movimiento, tanto del horario como el minutero, lo puedo llevar al movimiento relativo respecto a los segundos, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular, y no puedo, debo calcular qué fracción o cuánto se mueve, cuánto rota el minutero y el segundero respecto a un segundo, ¿sí? Y ahí yo sé, efectivamente, cómo se está moviendo el segundero y el horario, perdón, el minutero y el horario. Ok, salgamos por aquí, limpiamos el tablero. ¿Entendido? ¿Entendieron esa parte? Me imagino que muchos ya, pues, dirán que eso tan obvio, pero es importante mencionarlo. Entonces, hay dos formas una vez que yo ya tengo definido eso, ¿sí? Que ya tengo definido, por ejemplo, cuánto va a rotar el minutero y el segundero y el horario respecto a los segundos, entonces yo ya puedo, por decirlo así, empezar a rotar el reloj. Mucha gente, ¿qué hace? La gente hace el reloj por la fácil. Coge y borra y vuelve a dibujar. Borra y vuelve a dibujar. Borra y vuelve a dibujar. Entonces está constantemente tomando la hora del sistema, la toma, calcula las posiciones, la muestra, o sea, la dibuja y la borra. Dibuja y borra. Entonces esa es la forma, la teoría fácil, en teoría la forma fácil de hacer el reloj. La puedo hacer de otra forma que tiene un poquito más de complejidad, que es tomando la hora una sola vez, ¿cierto? Y poner a rotar los tres elementos, manecillas, horario, bueno, las tres manecillas, poniéndolas a rotar. Entonces, tenemos dos formas, ¿listo? Rotando y borrando y volviendo a dibujar. Entonces, ustedes eligen cuál quiera hacer. Obviamente, pues el que haga el reloj rotando, pues yo le doy unos puntos adicionales. El que lo haga borrando, pues obviamente también, si lo hace bien, también tiene buena nota, ¿sí? Pero pues, ¿por qué tiene un plus el que lo hace rotando? Porque pues tuvo que haber investigado un poquito más y haberle metido cierta lógica al asunto. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a rotar, si es borrando y dibujando, pues es fácil porque siempre usted va a tomar la hora del sistema y únicamente lo que hace es plasmar. No se preocupa por cosas como cuando el reloj pasa por las 12, ¿qué sucede? Sí, por ejemplo, el digital. ¿Qué pasa cuando se completan los 59 segundos? Vuelve a quedar en cero. Cuando se completan los 59 minutos, ¿qué pasa? Vuelve a quedar en cero. Entonces, si cambia de día, ¿qué pasa? Entonces, si son las 12 de la noche, ¿qué pasa? Cambia tanto el día, la hora, el reloj, todo, cambia todo, ¿sí? Cosa que pues es diferente cuando yo tomo y dibujo la hora del sistema, porque pues eso, por decirlo así, es en tiempo real, no me tengo que preocupar por ese tipo de cosas. Él marca lo que está tomando, listo, pare de contar. ¿Sí ven la diferencia entre uno y otro? Entonces, ahora, lo puedo hacer. Aquí yo le doy entonces rotate a partir de los respectivos ángulos, ¿sí? Y defino después el ciclo de rotación según, bueno, para cada segundo. ¿Listo? Obviamente, esto es para esto es para el que es de rotar, por eso le doy rotate. Debe haber sincronía entre el análogo y el digital, ¿sí? O sea, que muestren lo mismo, ¿no? No que uno esté adelantado un minuto, tiene que estar exactamente iguales. Tiene que considerar los cambios de horas, días, años, ¿cierto? Horas, días, años. Es importante que ustedes le definan el tiempo de funcionamiento, o si no les queda funcionando, pues para toda la vida. Entonces, que así como con la estrella ustedes pidieron un radio de estrella, ustedes le pidan al usuario cuánto tiempo quiere que funcione el reloj, ¿sí? Como un minuto, uno con 3 minutos ya se da cuenta cómo funciona el reloj. Igual ustedes tienen que elaborar un informe, entonces acá está el informe donde ustedes, pues básicamente, ¿qué van a poner? Van a poner un título, ¿sí? Una descripción
que pues en términos generales no es más que un resumen o abstract, ¿sí? Que es lo que uno normalmente hace cuando abstract e introducción es diferente, pilas, ¿sí? Tiene que hacer el desarrollo matemático, donde ustedes me pues digan qué ecuaciones o cómo determinaron todo lo que están dibujando ahí, ¿sí? Tienen que colocar la copia del programa con ejecución, ¿sí? ¿Qué quiere decir la copia del programa con ejecución? Básicamente es poner el código, las instrucciones de operación. Entonces ustedes, por ejemplo, me colocan ahí, ustedes me mandan el informe y los archivos de CAD y ustedes me dicen, mire, para ejecutar mi reloj, entonces tiene que abrir, por ejemplo, aquí, yo hice el informe, yo le dije al profesor, tiene que abrir el archivo que se llama reloj funcional y ejecutar el autolisp que se llama, o el archivo LSP llamado reloj. Y listo, él no tenía que abrir ni el horario, ni el minutero, ni el segundero, ni la banderita del Reino Unido, nada, él no tenía que, uy, ¿por qué la abrí? Él no tenía que abrir nada de eso, ¿sí? Entonces ustedes igual me tienen que decir a mí cuáles son las instrucciones de operación. Entonces, abra tal archivo, cargue tal documento, ejecútelo de tal forma, ¿sí? Ustedes son los que me van a decir cómo funciona su programa. Y una copia, o bueno, pantalla de la ejecución. Y esa copia o esa pantalla de la ejecución debe tener dos partes. Normal, o sea, ustedes corren el programa a las 3 de la tarde y me muestran cómo funciona. Y me tienen que mostrar, pueden hacerlo de dos formas, manual o esperarse hasta la medianoche, ¿sí? Se quedan un día hasta la medianoche, ¿ok? Y lo ponen a operar a las 11:58 de la noche y me muestran antes y después que efectivamente haya cambiado todo, la hora, los minutos, el día, si cambió de mes, pues que cambie de mes, si lo hacen ahorita hoy, entonces ya mañana el reloj marcará diferente, si lo hacen hoy a la medianoche, pues ya cambiará todo, cambiará el mes, cambiará el número del día, cambiará la hora, bueno, entonces yo también voy a hacer esa verificación, pero es importante que ustedes lo hagan en su reloj, entonces me colocan normal y con cambio de fecha. Ya se entiende que con cambio de fecha es que lo ejecutan a la medianoche, antes y después. Esto que dice pantalla de la ejecución no es más que pantallazos. 3, 4 pantallazos donde me muestren que su reloj está funcionando. Bueno, y obviamente me envían pues los archivos, porque yo también verifico todo eso. Entonces ustedes me envían básicamente el archivo en CAD, bueno, el dibujo, el código, .lsp y el informe. No es más. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Empezamos? Profe, Ujú. ¿cuál es que era la copia del programa de ejecución? Copia del programa. Es estos tres. Ah, ok, ese es como el general. Sí. Ah, ya, entendí. Gracias. ¿Sí? Copia del programa de ejecución. Es esto. Copiar el código. Ustedes me copian el código. Me colocan las instrucciones de cómo se opera su código, porque cada quien va a desarrollar su código, obviamente. Entonces, cada quien lo diseña diferente. Cada quien tiene su forma de operarlo diferente. Y me colocan las pantallazos de una operación normal, que ustedes lo corren a las 4 de la tarde. ¿Sí? Lo ponen a correr, lo va a funcionar y después hacen una simulación a la medianoche. Lo puro les digo, lo pueden esperar a la medianoche o pues uno puede cambiar la hora aquí manual en Windows. Y como ustedes están tomando la hora del sistema, ¿sí? Entonces cambian la hora en Windows, toman la hora del sistema y lo ponen a funcionar. ¿Listo? ¿Entendido? Ah, y obviamente, conclusiones, ¿no? Ustedes son ingenieros, ustedes tienen que concluir su trabajo.
dar su punto de vista, qué hicieron mal, qué no hicieron bien, ¿sí? ¿Qué pueden corregir? ¿Cómo sintieron el trabajo? Muy difícil, muy... No, bueno, lo que quieran. Bueno, ¿entendido? ¿Más preguntas? Bueno, entonces vámonos acá a... Cerremos mi relojito. No lo voy a borrar nada, no le voy a guardar nada. ¿Listo? Acá. Entonces vamos a crear un nuevo programa que se va a llamar... Aquí me está esperando algo. Listo. Aquí le doy New File. ¿Sí? Y comenzamos entonces. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué es lo primero que uno hace? Pues lo primero es definir la función, ¿no? Entonces, the fun, ¿sí? Vamos a hacer el reloj y abro y cierro paréntesis. ¿Sí? Mando este por allá abajo, lejos. ¿Listo? Recuerden que aquí hacemos comentarios con comillas. Entonces, primero, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, dibujar manecillas. ¿Cierto? Entonces, ya les dije, las manecillas lo pueden hacer con una línea sencilla o con polilínea. En mi caso, yo voy a hacer una línea normalita. Voy a trabajar solamente el secundario y ustedes trabajan el resto. Entonces, command. ¿Listo? Entonces, le decimos que guión bajo línea. ¿Sí? Y la voy a tomar desde 0,0 hasta... ¿Cuál es el más largo de los tres? Segundero, ¿no? Segundero más largo, el de la mitad, ¿cuál es? El minutero. Y el más cortico es el horario. Entonces, en mi caso, yo voy a hacer el reloj de largo, bueno, perdón, el segundero de largo lo voy a hacer 100,0. Y el minutero no es necesario hacer esto. ¿Cómo han ido yo? ¿Se acuerdan? Tan callados hoy. Line, ¿sí? 0,0. ¿Y qué tan largo hacemos el minutero? Pongámoslo de 75, 75,0. ¿Sí? Y ustedes manejan los tamaños que quieran, 0,0. Y pongámosle a este 60,0. Para que no quede exactamente que el horario es la mitad del segundero. Queda horrible. Entonces ejecutamos esto. Función cancel. ¿Qué tengo mal? ¿Por qué me está funcionando mal? ¿Qué me falta? Porque no cerró las líneas. Exactamente. Entonces recuerden que debo colocar acá. Cuando yo veo una línea, recuerden que tengo que dar Enter o Escape para continuar. Entonces yo simulo el Enter y el Escape con este. ¿Listo? Verifiquen siempre que aquí no tengan que hacer nada. Que esté listo, Cancel. Y aquí ya le dan Ejecutar selección. Efectivamente me dibujo las tres líneas. Entonces por aquí está una. Bueno, ahí está. Lo que pasa es que están superpuestas, pero ya están las tres. Listo, entonces ya dibujé las manecillas. Después, ¿qué viene? Definir el centro. Entonces trabajamos con el centro del dibujo. Trabajamos las manecillas, ya las dibujé. Todas las manecillas dirigidas hacia el 3, partiendo desde 0,0. Perfecto. Y entonces ahora tomamos la hora del sistema. Entonces aquí escribimos
por aquí, tomar hora del sistema. ¿Listo? Entonces, si ustedes vienen aquí y escriben en AutoCAD, AutoCAD tiene diferentes variables ya almacenadas por defecto y él tiene ciertas respuestas para esas variables. Si ustedes colocan CDate, él les va a botar un número. Entonces hay uno por encima puede inferir qué quiere decir este número, ¿cierto? Si vemos, entonces aquí dice, abrámoslo un poquito, que dice 2020, ¿cierto? 11:30. ¿Qué se les parece eso? Pues la fecha, ¿cierto? Año 2020, noviembre 30, esta es la hora 10:04, ¿sí? Verificamos si efectivamente son las 10:04, entonces 10:04 y 1400. Más bien será 14 segundos. Si volvemos a tomar acá, si date, ¿qué nos sale? Y comparémoslo con el anterior, F2. Entonces ahora, bueno, subió un minuto, ahora son 55 segundos y mantiene esto en cero. Entonces, ¿qué creen que es eso? Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos toda la hora del sistema. Tenemos año, mes, día, horas, minutos y segundos. ¿Sí? Es una parte, es un número raro porque es como un decimal ahí. Tenemos aquí un punto. Sí, está como curioso. Pero podemos hacer, podemos extraer esa hora. ¿Sí? Por ejemplo, si quisiéramos el año, únicamente el año, ¿cómo se les ocurre que podemos sacar el año de este número? No sé, de pronto poner el mismo comando de cdate y de pronto entre paréntesis year o algo así. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Pues mirando dentro de ese número, por decirlo así, los primeros 4 dígitos. Mirando ese número, bueno, ¿qué más se les ocurre? Por ejemplo, si nosotros almacenamos el CDate en una variable y por ahí la multiplicamos por cuánto, para obtener solamente el año. Por 10.000. Por 10.000. ¿Por cuánto? Pero bueno, hagámoslo por partes. Entonces, nosotros podemos asignar efectivamente ese valor. Entonces, igual que cuando pedíamos nosotros una variable al programa, ¿cómo se la solicitábamos? Entonces, le asignamos setQ. Esto porque esto así, insert. Entonces, setQ, ¿cierto? Y vamos a llamarlo fecha hora, fecha-hora, ¿sí? Lo vamos a llamar así. Y le vamos a colocar getVar, ¿se acuerdan? ¿Para qué era getVar? ¿Se acuerdan en la estrella? ¿Quieren que la miremos? ¿Para qué era el getVar? Aquí miramosla. Bueno, aquí es getReal, es igual. Básicamente lo que le estoy es pidiendo una variable. ¿Listo? Con get algo, yo le estoy pidiendo al usuario o al que sea, le estoy pidiendo ingréseme algo.
¿Listo? Entonces aquí exactamente igual, pero pues no puedo colocarle get real. ¿Por qué? Porque no es un valor real, no es un número real, es una variable. Entonces le estoy diciendo get var, ¿sí? Que me la almacene en la fecha, en el nombre fecha guión bajo hora y que sea cdate. ¿Ok? Entonces acá, aquí está listo para ejecutar. Nos venimos acá, le damos a ejecutar esta parte del programa y vean, me botó un número 2.02 11 por e a la 7. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero únicamente, yo puedo hacer una operación. Por ejemplo, yo le puedo decir que fecha hora, fecha guión bajo hora, me la multiplique por 1000. Ah, y tengo que asignarle una variable. Pero bueno, si se lo asigno a una variable, si multiplico el 2.02 por 1000, me queda 2020. Y allá tendría el año, ¿cierto? El año del sistema, ¿o no? Entonces yo tengo aquí esto como, ¿cómo lo tengo acá? ¿Qué creen que es eso? ¿Eso qué es? ¿Es un número decimal? ¿Es una cadena de caracteres? ¿Es mixto? ¿Qué se les ocurre que es eso? Muchachos, ¿qué se les ocurre? Bueno, ¿qué se les ocurre? No, ¿qué creen que es eso, ese fecha guión bajo hora? Es una variable, ¿no? Es una variable, pero ¿qué naturaleza tiene esa variable? Las variables tienen una naturaleza y es importante que ustedes sepan la naturaleza de esas variables porque ustedes no pueden a una cadena de caracteres multiplicarle un número, ¿cierto? Porque pues les va a marcar error. ¿Se acuerda cuando la vez pasada definíamos la variable C Bogotá y la multiplicábamos por 1000? Pues me botaba error. ¿Por qué? Porque la variable C era una cadena de caracteres y la estaba multiplicando por un número. Entonces aquí yo estoy obteniendo algo que eh, es un número decimal, ¿sí? O es un número, ¿por qué? Porque tiene notación científica, ¿sí? 2,02011 por 10 a la 7. Es un número. Entonces es mejor trabajar aquí todo esto como cadena de caracteres. ¿Cómo convierto todo esto a cadena de caracteres? Uso la variable r2s. Entonces le estoy diciendo real to string, o sea, de un número real a cadena de caracteres. Entonces, abrimos aquí paréntesis y lo tenemos que cerrar. Recuerden, siempre que abramos un paréntesis, verifiquemos, este va con este está con este y este con este. Entonces, si hacemos aquí y corremos esto, vean que ya me lo botó diferente. ¿Sí ven la diferencia entre este y este? Pilas que no me está mostrando todo, pero él me lo está almacenando. Bueno, yo le puedo a él, a esta variable, le puedo extraer, por ejemplo, le puedo colocar aquí un 2 y un 6. ¿Qué creen que me haga esto? ¿Será que me marca error? ¿Qué hizo? ¿Qué diferencia ven? El profe le mostró toda la obra. Ok, ¿y qué creen que me está haciendo 2 y 6? Si quitamos solamente y dejamos el 6, ¿qué me pasará? ¿Me marcará error? Exactamente. Entonces yo siempre tengo que indicarle
Con eso básicamente, ¿qué le estoy indicando? Le estoy indicando que me muestre parte decimal y que me muestre cuántos números quiero, o le estoy diciendo cuántos números quiere que me muestre esa parte decimal. Entonces le estoy diciendo que me tome 6 números de la parte decimal. Si se dan cuenta, aquí ya tengo almacenado todo lo que necesito. Tengo el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos. Lo ideal es que ustedes tomen la hora del sistema una única vez, ¿sí? Y que después lo único que hagan es sumarle a esa hora del sistema, haciéndole ciertos corrimientos a su procesador. ¿Por qué? Es muy diferente un procesador, un Intel Pentium 4, que eran los viejitos, a un Core i7 ahorita. ¿Sí? Básicamente, ¿qué va a cambiar? Primero, pues la velocidad de procesamiento, pero me va a cambiar la frecuencia. ¿Sí? Las operaciones que puede hacer un procesador antes, en un segundo, son muy diferentes a las que puede hacer ahorita en un segundo. Entonces hay una forma de igualar, por decirlo así, todos los procesadores a la misma velocidad de reloj. ¿Ustedes alguna vez han escuchado eso de velocidad de reloj del procesador que se mide en hertz? Cuando uno va a comprar un procesador, uno le mira eso. Es la velocidad, la frecuencia con la que ejecuta los asuntos. Entonces, ustedes si comparan un procesador de hace 10 años con uno de ahorita, la frecuencia es muy diferente. ¿Sí? Quiere decir que pues procesa los datos de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, supongamos que un compañero de ustedes tiene un computador viejito, ¿sí? Supongamos que César tiene un computador viejito y Duley tiene un computador volador de lo último, de esos que cuestan 8 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, uno dirá, pues al momento de ejecutar el reloj va a ser igual. No, va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque, listo, yo tomo la hora del sistema, pero le estoy pidiendo que haga unas operaciones, ¿sí? Porque aquí después de esto vamos a hacerle un for y todo el asunto, pues me va a hacer ese for más rápido. Entonces, si ponemos los dos computadores, metemos el mismo programa, ¿sí? En ambos computadores y lo ponemos a correr 5 minutos, ¿sí? Después de los 5 minutos vamos a ver que el computador de Duley, que era súper veloz, comparado con el de César, que era súper lento, vamos a ver que el de Duley va a estar adelantado. ¿Cuánto? Pues bueno, ahí sí no tocaría entrar y mirar, pero va a estar adelantado. ¿Por qué? Porque ejecutó las tareas más rápido. Entonces aquí nosotros después tenemos que hacer un corrimiento y por decirle, por decirle así al procesador que me trabaje a una velocidad estándar, que lo detenga, que me haga eso cada tantos segundos. Con eso yo aseguro que el computador me va a ejecutar las cosas lentamente. Bueno, listo. Entonces ya tengo todo almacenado, ya lo tengo en una cadena de caracteres. Si se dan cuenta, me aparece como comita. Cuando está entre comita, entonces es S. S, ¿qué es? String, o sea, cadena de caracteres. ¿Listo? Ahora, yo de esto puedo extraer, pues efectivamente lo que quiero. Entonces, aquí podemos hacer una categoría que va a llamar extraer hora. ¿Sí? O el año. Traigamos primero el año. Entonces, ¿cómo puedo extraer el año? Entonces, con un setQ, ¿sí? Año T, pongámosle, año total. ¿Sí? El año total, entonces, va a ser la hora del sistema, ¿sí? Pero quitándole qué y qué. Los decimales y 4 números. Ok. A la cadena de caracteres, yo puedo usar un comando que se llama subs, de subtraer. Creo que es con TR. Ahorita pues, si nos marca error, pues es sin R. Pero entonces yo a la cadena de caracteres la puedo manipular diciéndole con el comando subs, le puedo decir quíteme desde la posición 1 hasta la posición 4. Recuerden que en cadena de caracteres, eso lo manejan los computadores. Por ejemplo, cuando ustedes van a Word, supongamos, eh, tenemos aquí esto escrito, ¿sí? Y si vamos a ver, ¿dónde es que aparece eso? Aquí, ¿sí? Caracteres con espacios y sin espacios. Entonces, cada cosa que tiene una cadena de caracteres lo considera como un carácter.
Bueno, aquí Word nos hace la distinción entre con espacios y sin espacios. Por ejemplo, este pedacito que está acá tiene 82 caracteres. Y pues para una cadena en una cadena de caracteres, un carácter es esto, es un espacio, es la letra, el punto, todo es un carácter. Entonces aquí es exactamente igual. Todo esto son caracteres. Entonces aquí básicamente si yo le digo que me sustraiga de esto, de aquí de la hora del sistema, me sustraiga, por ejemplo, entre el 1 y el 4, le estoy diciendo que venga desde el carácter 1 y me tome 1, 2, 3, 4 y me los almacena en una variable. Lo mismo para el día, para el año, para el mes, todo eso. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo que el año T lo vamos a almacenar de la siguiente forma, subtrayendo de la fecha hora, ¿sí? O sea, la hora que tenemos aquí almacenada, desde el carácter 1 hasta el carácter 4. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos solo esta parte, ¿qué me va a salir? 2020. ¿Sí? Ahora que se lo almacenemos al año T. Ahora les pregunto, por ejemplo, si quisiéramos el mes, ¿cómo subtraemos el mes? ¿Cómo se les ocurre? Del 5 al 6, ¿no? Hagamos la prueba. Del 5 al 6. ¿Será que sí? ¿Será que no? Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué me marcó así? Entonces les copio lo que estaba antes. Ah, carajo. Y ya vemos entonces la naturaleza de la variable subtraer. Entonces antes cuando le dijimos 1, 4, ¿cierto? Aquí no cambiamos esto estaba 1, 4, ¿cierto? Está 1, 4, aquí. Entonces cuando le doy subtraer 1, 4, entonces, uy, muy bonito me bota 20, 20. Sí, tenemos que tener en cuenta que esto es el que estamos manipulando. 20, 20, ¿sí? Pero cuando vengo y le digo, bueno, uno diría, bueno, entonces es entre el 5 y el 6, ¿sí? Uno diría entre el 5 y el 6. Entonces resulta que ejecutamos, pero nos bota es esto, nos bota es 1130.1. ¿Qué se les ocurre que está pasando ahí? Que porque hagamos lo que está haciendo es que a partir de la posición 5 cuénteme 6 números. Me toca decirle que Exactamente, son 2 nomás. exactamente. Entonces, pilas con eso. Subtraer, básicamente lo que le digo es, desde la posición tal, extráigame tal, tantos números. Entonces, si se dan cuenta con el 20, le estoy diciendo, desde la posición 1, sáqueme 4 números. Si yo quiero sacar el mes, ¿qué debería decirle? Desde la posición 5 está bien, pero solamente 2, ¿cierto? Efectivamente 11. Si quiero sacar los minutos, ustedes me dirán. Esta es la cadena de caracteres. Desde la posición 7, saqué 2. 7, que me saque 2. Vamos a ver. 30. No. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Desde la posición 10, ¿no? Yo les hago caso. Desde la posición 10, 2 caracteres. Yo necesito que me salga ¿qué número? 13. Entonces, desde la 12. Desde la 12. Me saqué 2 números. Efectivamente, 13. Entonces, pilas que esto, si se dan cuenta, Maldonado dijo 12. ¿Por qué 12? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y esta le vendría siendo la posición 12. Entonces, lo que les dije, un carácter, hasta un espacio es un carácter. Entonces, el punto lo tienen que contar como un carácter.
Bueno, entonces ya sabiendo cómo se extrae, entonces ya estamos sacando el año T, ¿cierto? Lo estamos sacando y ya me quedó almacenado como 2020. Lo tengo entonces como cadena de caracteres. Es importante volverlo un número, pero no un número real, un número entero que me sirva para todo, ¿sí? Que me sea para todo. Entonces, como yo lo vuelvo, entonces ahora llamo esa variable año, ¿sí? Y voy a usar, antes usé bueno, R2S, ¿cierto? De real a cadena de caracteres. Aquí voy a usar la variable a_i. ¿Listo? Que quiere decir que me está volviendo algo que es alfanumérico o alfa de alfa, recuerden que viene de la palabra griega que es letra, ¿sí? Por eso nos llamamos alfabeto. Entonces, alfa a número, ¿sí? Y queremos que nos vuelva año t, nos lo vuelva un número entero y me lo almacene en la variable año. Si corremos esto, entonces efectivamente miren que ya año me quedó almacenado como 2020. Bueno, ¿qué podría hacer entonces para la hora, para los segundos? ¿Cómo sería entonces para los segundos? Entonces aquí tenemos que almacenar ¿cuántas variables? ¿Se me están escuchando? Ah, sí. Pues tres variables, ¿no? Uno para la hora, otras para los minutos y otras para los segundos. Y el año y la fecha. Bueno, sí. Entonces son seis. Eh, Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Por el momento trabajamos solo los segundos. Es importante que me queden todos definidos. Porque ustedes me dirán, ¿por qué esto año y año? Porque uno lo voy a hacer para, el año lo voy a usar para, si se dan cuenta, en el digital y en el análogo, la naturaleza de las variables es diferente. Son diferentes. En el análogo, yo sí necesito el número real, o bueno, el número entero para poder sumarle, restarle, bueno, hacer operaciones con él. Mientras que en el reloj digital, yo como tal necesito, yo voy a mostrar el 2020, lo necesito como una cadena de caracteres. Entonces lo muestro en el digital, mostraría el año T. Y el año lo uso en el análogo, bueno, que el análogo no va a necesitar el año como tal, pero por ejemplo la hora sí. Bueno, entonces ustedes tienen que estar transformando las variables constantemente. Hay otro comando que también se usa y es ito a. O sea, es al revés este. Entonces lo vuelvo de entero a un valor alfa, o sea, a un valor de letras. ¿Listo? Entonces ahí tenemos varios. R2S, bueno, R2S, A2I, A2I, I2A, ¿sí? Entonces, todas estas transformaciones obviamente las van a encontrar ustedes en el manual que les voy a compartir. Aquí les muestro pues las que necesitamos para desarrollar el reloj. Hagamos el de los segundos. Entonces aquí es seg t, subtraemos entonces la fecha ahora. ¿Qué le sustraemos para los segundos? Creo que es 14, dos posiciones, si no estoy mal. Entonces me dirán. Y aquí es seg. Y aquí seg t. Entonces veamos si efectivamente 46, sí, 46. Bueno, entonces aquí pues extraer año, aquí extraer minuto, aquí extraemos todo. Bueno, extraen ustedes todo. Entonces extraemos la hora del sistema, extraemos cada uno. Bueno,
Ahora debemos calcular, lo que sigue después es, ¿qué sigue después? Esto. Calcular la posición inicial de las manecillas a partir de las horas que tenemos. Entonces, aquí es posición de las manecillas. Bueno, entonces, tenemos que definir, muchachos, cómo varían, bueno, los segundos, el segundero por cada segundo, ¿sí? El minutero por cada minuto, el horario por cada hora, los minutos por cada segundo, las horas por cada minuto y las horas por cada segundo. ¿Sí o no? En cuestión de ángulos. Nosotros ya sabemos cuánto varía un segundo por cada segundo, ¿cierto? Es trivial. Pero ¿cuánto representa eso en ángulo? Entonces, cada vez que pasa un segundo, ¿cuánto rota el segundero? 6 grados. ¿Cuánto? 6 grados. 6 grados, listo. Pero yo no le meto eso yo no le coloco 6. Lo podría, pero pues estamos formándonos para trabajar todo Pues, automatizado. Entonces, pues ¿cómo? calcula los 360 grados de un círculo entre los 60 segundos. Listo, perfecto. Entonces colocamos que se va a llamar ángulo del segundero, ¿sí? Por cada segundo. Va a ser un nombre raro. Entonces, ángulo del segundero por cada segundo. ¿Qué va a hacer? Esto ahí nos enloqueció. Acá. Listo. Entonces, básicamente era lo que decían por ahí. 360 entre 60. ¿Listo? Pero pilas. ¿Cómo era que yo quería, o bueno, cómo le indicaba yo al programa que quería que me trabajara con valores decimales? Poniéndole un punto, una coma. Poniéndole un punto a cualquiera de ellos. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, por cada segundo que pasa, el segundero, coloquémoslo aquí, ángulo segundero, un nombre bien largo, ángulo del segundero por cada segundo que pasa. Por cada segundo que pasa, entonces el segundero da o recorre 6 grados. Listo. Ahora, definamos el ángulo del minutero por cada minuto que pasa. ¿Cómo es ese? Pues es el mismo, también son 60 minutos por hora. Entonces son 360 entre Entonces 60. 360 entre 60, efectivamente. Entonces aquí los necesito con atención porque aquí mucha gente se confunde. Entonces efectivamente, por cada segundero, entonces 6 grados. Por cada minuto, el minutero recorre también 6 grados por minuto. Recuerden, ¿se acuerdan que habíamos visto acá? Ah, lo borré. Ah, es que yo lo hice de otra forma. Bueno, ya que. ¿Sí? Entonces, por cada minuto que pasa, el minutero recorre 6. No, yo creo que voy a abrir el reloj aquí de mi reloj para explicarles ahí es más fácil. Material K, 2021, reloj. Ahora más mi reloj. Aquí está. ¿Qué pasó? ¿Abrió? Ah, sí. Listo, entonces tomemos aquí mi dibujito. Todo esto, listo. Tomemos aquí un recorte. Que visualmente es más fácil de entender las cosas. ¿Listo? Entonces acá, vamos a Paint, efectivamente. Entonces aquí, si tenemos el segundero, entonces por cada segundo
de acá a acá, 6 grados. Estas líneas me sirven entonces tanto para indicar segundos como para indicar minutos. Entonces, lógicamente, también son 66 grados por cada uno, ¿sí? De tal forma que cuando complete toda la vuelta, pues completó los 360 grados que tiene el asunto. Bueno, ahora tengo definido, ahora se me perdió esto, listo. Ahora, ¿cuál creen que debemos definir? Pues el ángulo del horario por cada hora, o por hora, dejémoslo por hora. ¿Cómo sería entonces el ángulo que recorre, o bueno, que sí, que tiene el horario por cada hora que pasa? Entonces, 360 dividido 12. ¿cuánto, perdón? 360 dividido 12. Exactamente. Entonces, aquí muchachos, ¿el horario de dónde a dónde se mueve? El horario en teoría va de acá a acá. Obviamente él no, como les decía, él no salta de aquí a acá de una, sino pues él va haciendo un recorrido, pero se entiende que él empieza acá y termina acá cuando el minutero dio una vuelta entera, ¿cierto? Entonces quiere decir que de acá a acá, y de acá a acá, y de acá a acá, y de acá a acá, va a ser lo mismo que dividir la circunferencia en 12 partes. Entonces por ahí, como lo decía Maldonado, efectivamente 360, me faltó el símbolo de división, ¿cierto? 360 entre 12. Entonces allá tengo el horario, el ángulo del horario por cada hora que recorre, o bueno, por cada hora que pasa. Ahora empecemos a relacionarlas, ¿sí? Entonces ahora calculemos el ángulo del minutero por cada segundo que pasa. ¿Cuánto sería ese? Entonces, el ángulo del minutero por cada segundo que pasa. ¿Cómo es? El ángulo del minutero por cada segundo que pasa. Sería como 360 por dividido 60 por 60. 3600, algo así. ¿Por qué? Porque es por cada segundo. O sea, un minuto y. O sea, si cuando pasa un minuto tiene que recorrer 360 dividido 60, pues como un minuto tiene 60 segundos, pues no, no sé, la verdad. No, pues va bien, no, tranquilo, desarrolla la idea, pero sí, sí está bien. Es dividir 360 entre 3600. ¿Pero por qué? Porque o sea, si el ángulo del minutero por cada minuto es 360 dividido 60 y cada minuto tiene 60 segundos, pues es 60 por 60. Entonces Ujú, sería 3600 por cada segundo. efectivamente, efectivamente. Entonces, aquí lo que estamos relacionando es los minutos por cada segundo que pasa. O sea, ¿cuánto recorre el minutero por cada segundo que pasa? ¿Sí? Entonces, como le decía por ahí, es coger la circunferencia y dividirla entre 3600. Hay una forma más fácil de verlo, si no lo ven así. Pues es fácil, es coger el ángulo que forma, o bueno, el ángulo del minutero por cada minuto, el ángulo del minutero por cada minuto, y dividirlo entre 60. ¿Sí o no? ¿Todos entendieron? ¿Por qué?
Sí. ¿Alguna inquietud? Por cada 60 vueltas del segundero es una del minutero, ¿no? Es, Por cada es 60 vueltas, mm, ¿sí o no? Véanlo de pronto, por cada 60 paradas del segundero pasa un minuto, ¿sí? Cuando él hace esas 6 paradas en ángulos de 6, ¿ok? Pero pues en teoría está recorriendo 360 grados. Entonces, básicamente es multiplicar 60 dos veces, porque ya estoy haciendo es el relativo entre el minutero y el segundero. Perdón, entre el minutero y los segundos. ¿Cuánto les da 360 y 3600? 0,1, profe. 0,1. Entonces, ¿qué quiere decir? Básicamente es eso. Que cada vez que pasa un segundo, borrémoslo. ¿Sí? Cada vez que pasa un segundo, supongamos que él está acá, está marcando las y 10, la 1 y 10, por ejemplo. Hagamos aquí. Ah, sí, entonces coloquemos que el horario son las 2. ¿Sí? Y que el segundero, hagámoslo naranja, son las 2 y 10. ¿Ok? Completó aquí un segundo. Entonces, por cada segundo que pasa, él empieza a recorrer 0,1 segundos, 0,1 grados. De tal forma que cuando él termina, el segundero termina de dar la vuelta, él ya terminó, el minutero ya no está en 10, sino está en 11. ¿Ok? Entonces, por eso el movimiento, o sea, de pronto no es perceptible. Si usted obviamente se pone a mirar un reloj análogo detenidamente, usted ve que ese movimiento se efectúa. Muy lento, pero se efectúa. Y ni se diga la hora. Ahorita vamos a ver cuánto se mueve el horario por cada segundo que pasa. O sea, hay que en serio detenerse a mirar para poder ver el movimiento relativo. Pero lo hay. Bueno, por eso es que hay veces, por eso es que yo les decía que la hora no es exacta. O sea, si ustedes ven las 2:11, es diferente a ver las 2:11 con 0,00 segundos a 2:11 con 40 segundos. La de 2:40, 2:11 minutos con 2:10 minutos con 0 segundos va a estar acá. Pero las 2:10 con 40 segundos va a estar seguramente por aquí. Más cercano a los 11 que a los 10. Bueno, ¿entendidos, muchachos? ¿Todos bien? ¿Todos vamos bien? Entonces, ahora calculemos el ángulo del horario por cada minuto que pasa. Entonces, ¿cómo es el ángulo del horario? Pilas, del horario por cada minuto que pasa. Eso es como 360 por 86.400. ¿Por qué? Perdón, sobre. ¿Por qué? Entonces, pilas. Detengamos a pensar. Horario por cada minuto que pasa. ¿Listo? Ah, por camino. Por cada minuto que pasa. Entonces, ir entre las 10, entre las y 10 y entre las y 11. El minutero recorrió 6 graditos. ¿Sí? ¿Cuántos de esos 6 grados recorrió el horario? Acá. Porque lo que les digo, aquí, cuando son las 2 en punto, con las 2 en punto, el horario está acá. Pero a medida que empieza a rotar el minutero, el horario también va a empezar a rotar. Entonces las 2:10 es diferente a las 2:30. Las 2:30 seguramente el horario va a estar acá. Y a medida que avanza, y las 2:45 va a estar acá. ¿Sí? Bueno, la 1, perdón, la 1:45 y a las 2:40 y a las 2 en punto va a estar acá. Entonces, si se dan cuenta, también hay una posición relativa
del horario respecto al minutero. ¿Cuál es esa posición relativa? ¿Cómo se calcula ese ángulo? Profe, yo no sé, yo diría 360 sobre 12 para saber cuántos los ángulos entre horas. Y eso se divide en 60 y me da 0,5. Ok, entonces usted me dice, la primera operación que usted me dice ya la tengo acá. Si ahora eso es dividido Ahora eso, a minuto, que serían 60. ahora eso dividido entre 60. ¿Qué creen sus compañeros? ¿Sí o no? Pues sí, sería lo mismo que hizo arriba, ¿no? Con lo Exactamente igual. de... Exactamente igual. Entonces, coger, aquí, ¿qué fue lo que yo hice? Coger el ángulo del minutero por cada minuto y dividirlo entre 60, ¿sí? Para saber cuánto recorre el minutero por segundo. Aquí es exactamente igual. El ángulo del horario por minuto, por hora que pasa, ¿sí? Que es básicamente coger el horario, coger 360 y dividirlo entre 12. ¿Cuánto da 360 dividido entre 12? 30. 30. Entonces, coger 30 y dividirlo entre 60, ¿sí? Entonces, coger 30 grados y tiene todo el sentido, muchachos. Ustedes se dan cuenta cuánto hay de 2 a 3. De 2 a 3. ¿Cuánto hay? 30 grados. ¿Sí? Y este de 2 a 3, o sea, este ángulo que está acá, de 2 a 3, perdón, a mí ahora se me olvidó leer el reloj, de 1 a 2, de 1 a 2 hay 30 grados, ¿sí? Y él recorre, pongámoslo aquí naranja, qué pena ser tan repetitivo, entonces él va de acá hasta acá, ¿en cuánto? En 60 minutos. Entonces por eso pues lo divido entre 60. ¿Por qué? Porque en una hora hay 60 minutos. ¿Sí o no? Entonces ahí ya me quedo. ¿Cuánto da esta división? ¿Cuánto me da 30 dividido 60? 0,5. Ah, no. 0,5. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Segurito, segurito? Hagamos la calculadora. Entonces, ¿cuánto me da? 30 dividido 60. Efectivamente. Entonces, por cada... Aquí que básicamente que estoy diciendo. Que el ángulo del horario por cada minuto es 0,5 grados. ¿Listo? Entonces, por eso es medio imperceptible por minuto. Ahora veamos. Ustedes no ven cómo se mueven los minutos en el reloj. Ustedes ven cómo se mueve respecto a los segundos. Entonces, ahora calculemos el ángulo del horario, ¿sí? Por segundo que pasa. ¿Cómo calculo el ángulo del horario por cada segundo que pasa? Sería lo mismo, ¿no? Coger el horario por minuto, o sea, el ángulo del horario por minuto y dividirlo entre 60. O sea, coger este, dividirlo entre, Entre 60 segundos. efectivamente. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué estoy haciendo? Esto es algo muy bonito. O sea, uno usa mucho eso. Escribamos esto medio matemáticamente. Entonces acá se escribe cuántos, cuántos ángulos, bueno, cuántos grados hay en una hora. ¿Sí? En una hora. Y entonces ahí uno ya empieza a hacer algo de este estilo. Entonces, cuando uno hace las conversiones y todo el asunto, entonces aquí, si uno tiene el ángulo aquí del horario, y aquí encima por hora. Esto es básicamente lo que estamos haciendo.
y aquí una rayita. ¿Sí? Si quiero calcular entonces cuántos grados hay cuántos ángulos, bueno, cuántos grados recorre el horario respecto al segundo, pues empiezo a hacer aquí multiplicaciones. Entonces aquí coloco una X. ¿Sí? Esto es cuando uno hace las típicas conversiones. Y entonces coloco aquí una rayita. Entonces aquí básicamente es lo mismo que estamos haciendo ya. Entonces decimos, el ángulo del horario es el mismo que queremos calcular aquí. Pero ahora es por minuto. Entonces ahora aquí decimos una hora. Una hora. Entonces aquí son 60 minutos. ¿Sí? Entonces estoy haciendo la conversión. Ah, bueno, yo tenía el ángulo del horario por hora. Ahora llevemos ese ángulo del horario por minuto. Entonces digo, ah, bueno, entonces si una hora tiene 60 minutos, entonces aquí llego y cancelo esta hora con esta hora, ¿sí? Y me queda el ángulo del horario por minuto, que básicamente es lo mismo que tengo acá. ¿Sí se dan cuenta? Ah, acá. ¿Sí? Entonces cogí el ángulo del horario y lo dividí entre 60. Y ahora ese ángulo del horario por minuto lo llevo. Esperen que se me achicó aquí el tablero. Acá, X. ¿Sí? Aquí. Y entonces ahora digo, listo, ahora tengo en minutos. Entonces hagamos entonces ahora un minuto. Un minuto. Aquí vienen siendo 60 segundos. Pilas que en notación científica no se escribe seg. Aquí yo se lo escribo para que sepamos de qué estamos hablando, pero en la notación internacional, segundo se escribe como S. Hora se escribe como H, minutos, min. Esperen un momento, por favor. ¿Listo? Y entonces cancelamos acá minuto por minuto. O sea, esto es, por ejemplo, la regla de cálculo que ustedes tienen que mostrar para que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Y aquí ya nos queda entonces el ángulo del horario por cada segundo que pasa, que básicamente es esto que está aquí. Escoger el ángulo del horario y dividirlo entre 3600. ¿Sí? Es el ángulo del horario por hora, que es el que está por acá. ¿Sí? O sea, 30, dividirlo entre 3600. O coger el ángulo del horario por minuto y dividirlo entre 60. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da eso, muchachos? Profe, a mí me da muy chiquito, me da como 0,00833. Antes teníamos 0.5. ¿Dividió cuánto? 60, ¿Le da esto? sí. Que es lo mismo que coger el ángulo del horario por hora, el ángulo del horario por hora, que es 360 dividido 12, que ¿cuánto es? 30, y dividirlo entre 3600. Entonces me da 0.0083333. Entonces ese es el ángulo. Cuando ustedes vean un reloj ahora en adelante y vean que se está moviendo el minutero, el horario, perdón, por cada segundo, ese es el ángulo que recorre por cada segundo que pasa. ¿Sí? Si multiplicamos, lo cerré. ¿Sí? Si dividimos 30 dividido 3600 y ahora lo multiplicamos por 60, bueno, es 0.5. Entonces por cada minuto son 0.5, por cada segundo son 0.008 grados que se mueve. Entonces, ¿cuáles nos interesan aquí? ¿Cuáles ustedes creen que nos interesa y que son con los que debemos trabajar? Es importante definirlos todos, pero ¿cuáles ustedes creen Y que los nos va? de por cada segundo, entonces segundo por cada segundo, minuto por Me cada interesa segundo. este, me interesa este,
sea, me interesa este minutos bueno, minutero por cada segundo y el ángulo del horario por cada segundo. Esos son los que, por decirlo así, me interesan, pero es importante definirlos todos, sobre todo para entender la matemática de la vaina, ¿no? Para saber cómo se relacionan unos con otros. Bueno, ya con los ángulos definidos, entonces procedemos a definir la posición inicial. Yo creo que hoy no vamos a alcanzar. Mañana, ¿creen que nos podamos reunir en el horario normal de 9 a 11 para terminar esta parte de Autolisp? Uy, Sí, sí, profe, profe. sí, profe. Sí, Porque profe, obvio. ahorita no creo que ya quedan 5 minutos y todavía nos queda bastante. Listo. Bueno, bastante no, nos queda que una horita larga de trabajo para que ya ustedes, o sea, yo aquí les explico lo básico. Obviamente ustedes, recuerden, ya están en la capacidad de investigar por su cuenta, ¿no? De todas formas, yo les voy a hacer la vida fácil y yo les voy a subir, creo que yo tengo, venga, se los muestro por aquí. A ver si lo tengo por aquí. Autolisp, parte 1, esto es del semestre pasado. Hmm. Permítanme, yo lo busco por acá en el Classroom del semestre pasado, porque yo estoy seguro que se lo subí. Ah, yo lo borré, los borré. Ah, cara. Bueno, igual yo lo tengo. ¿Listo? Yo lo tengo y les subo esa, ahorita mismo cuando termine esto, les subo el video de hoy y les subo ese manual de AutoCAD, de Autolisp, para que vayan leyendo. Varias de las cosas que están ahí las hemos hecho acá, sino que pues si yo no entro en el detalle de explicar todo, pero ahí los pueden encontrar con mayor detalle. A ver, Sergio dice, por favor, para repasar antes. Ah, sí, ya mismo terminamos acá y la pongo a subir. Bueno, yo le subí ya también, creo. Sí, yo ya le subí las de las sesiones pasadas, ¿no? Las Sí, profe. material pedagógico aquí, la de Autolis parte 1 y la de vectores que se las tenía pendientes. Entonces ahorita le subo esta de Autolis parte 2, ¿sí? Y mañana hacemos la parte 3. Se alargó el asunto, pero bueno, está bien que se alargue para que les quede más fácil solucionarlo. Bueno, muchachos, entonces yo voy a dejar aquí de compartir, voy a dejar de grabar.